Hola, buenos días. Estamos transmitiendo a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y como ya habíamos presentado anteriormente, no sé si recuerdan, hace un par de meses o un poco más, se dio a cabo aquí el primer encuentro estudiantil de endodoncia. Hoy es el segundo encuentro y no va a dejar de ser nada bueno, obviamente va a estar perfecto. Y al igual que la vez pasada, tenemos unos casos bien importantes y muy interesantes para todos ustedes. El día de hoy tenemos al doctor David Rendón Núñez, el cual está estudiando actualmente en el Instituto del doctor Yuri Cutler. Entonces lo tenemos aquí con nosotros presentes y nos va a hablar de resorción radicular interna, un caso clínico muy interesante de un diente anterior. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y bueno, como ya lo dijo la doctora, les voy a hablar el día de hoy de la resorción radicular interna. Les traigo la presentación de un caso clínico, pero primero vamos a empezar a definir qué es la resorción radicular interna. Patel y colaboradores nos hablan que la resorción radicular interna es la destrucción progresiva de la dentina intrarradicular y de los túbulos dentinarios a lo largo de los tercios medio y apical de las paredes del conducto radicular, como resultado de las actividades odontoclásticas. Y bueno, pasamos a la historia clínica. Tenemos que es una paciente femenino de 47 años de edad. Su ocupación es el hogar y el motivo de la consulta es que tiene un absceso. Al interrogatorio es aparentemente sano, no reporta datos patológicos. Bueno, y se trata de un órgano dental 21. Se hacen las pruebas de sensibilidad al frío y al calor y resultan negativas. Se hace la percusión vertical y la percusión horizontal respondiendo positivamente con dolor, y las pruebas de sensibilidad eléctrica no responden. Clínicamente podemos ver que no existe una fístula endodóntica ni una fístula periodontica, ni tampoco responde al fresado dentinario. Podemos ver que no existe también movilidad dental. Al sondeo vemos que presenta un sondeo de 2, 5, que se sale de nuestros límites, 2 y 2, 2, 2, lo que nos hace pensar en que muy probablemente esta resorción radicular interna pudiera estar comunicada hacia el periodonto. Bueno, en cuanto a la apariencia rentgenográfica, podemos ver que el ligamento periodontal sí está ensanchado y que presenta una zona rarefaciente. También podemos ver que no existe la presencia de caries, que no hay un conducto curvo, no está el conducto calcificado. Obviamente sí tenemos una resorción interna, y la resorción externa hasta aquí le pusimos que no, pero porque no habíamos detallado específicamente. Y bueno, aquí tenemos el estudio rentgenográfico, que es el que tomamos en el instituto, que consta básicamente de 5 radiografías. La radiografía ortorradial, la radiografía mesiorradial, en la que en todas las radiografías podemos ver el signo clásico de la resorción interna, que es que se pierde la continuidad del conducto radicular. También podemos ver en todas las angulaciones una ligera zona rarefaciente en la parte apical del conducto, y también tenemos nuestras otras angulaciones, que son la linguoradial y la vestibulorradial, para tener completamente todo el caso. Pero bueno, a pesar de todo esto, nos quedaba la duda si es que la resorción interna sí estaba comunicada hacia el ligamento periodontal o no estaba comunicada. Entonces le pedimos a la paciente una tomografía computarizada, en la cual podemos ver que definitivamente sí está comunicada la resorción interna hacia el periodonto. Y bueno, esto fue muy importante porque en base a esto fue como planificamos el tratamiento que se iba a seguir en esta paciente. Bueno, y el diagnóstico que dimos fue una periodontitis apical sintomática y una resorción radicular interna, que bueno, ya comprobamos que estaba comunicante, o también se le conoce como resorción radicular mixta. Y bueno, se comenzó a hacer el tratamiento se hizo en la primera sesión. Se hace el acceso y se toma la cavometría. La cavometría se toma con una lima K de 15 milímetros, que diga 18 milímetros, una lima K 15,
Se utiliza el localizador de conductos. En un principio teníamos la duda si el localizador iba a funcionar bien, pero la verdad es que no tuvimos ningún problema en cuanto a establecer la cabometría. La instrumentación se hizo instrumentación manual, se llegó hasta un último instrumento con una lima K del número 45 y se hizo retroceso. Obviamente entre cada lima estuvimos irrigando con hipoclorito de sodio al 2.5% y se deja como medicación intraconducto hidróxido de calcio. Y bueno, en la segunda sesión nuevamente se hace lavado y desinfección del conducto radicular y nuevamente se vuelve a dejar hidróxido de calcio. Así se hace 2 citas más, dejando medicación intraconducto, y en la última cita se hace un ajuste de cono, se realiza el ajuste de cono con un cono número 50. Para la parte apical, la parte que no presentaba la resorción interna, se decide obturar con gutapercha, específicamente con la técnica termoplastificada. Utilizamos la técnica de condensación vertical. Y bueno, y aquí vemos la obturación apical finalizada. También podemos ver cómo en la parte apical la presencia de la obturación con cemento de un conducto lateral. Y bueno, obviamente para la parte que estaba comunicada no lo podíamos sellar con gutapercha porque pues se podía extruir el material hacia el ligamento periodontal. Entonces se decide obturar con un material biocerámico, que en este caso fue el MTA. Y bueno, aquí tenemos la obturación final, en la que ya podemos ver la obturación totalmente finalizada, la parte apical con gutapercha y la parte coronal con cemento MTA. Y aquí tenemos nuestras radiografías finales, en las que podemos observar que ya está totalmente obturado el conducto. Tomamos igual 3 radiografías al finalizar los tratamientos para ver que estuviera totalmente obturado. Y bueno, y aquí tenemos una comparación de nuestras de la radiografía inicial, en la que podemos ver que existía aquí una zona rarefaciente, y en la radiografía final obviamente ya hubo una disminución de esta zona y la presencia del conducto lateral obturado también. Y bueno, esta sería la presentación del caso. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. El tema de resorción es un tema bastante interesante y realmente es algo que estamos viendo constantemente en la consulta clínica. Entonces, no se pierdan lo que sigue del programa, porque tenemos mucho más casos clínicos, tenemos cosas también más interesantes y cosas que también les van a poder ayudar en cuanto a resolver algunos casos, y es que ustedes lo tienen también presentes en su consulta clínica. No se pierdan lo que sigue y sintonícenos. Y ahorita ya continuamos. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Gracias a usted, doctora. Bueno, continuamos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Recuerden que estos casos clínicos que están presentando los doctores, ustedes pueden hacer preguntas, sugerir algunas cosas, mandar saludos. Lo que ustedes desean hacer lo pueden realizar, y lo pueden hacer a través de la página oficial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que está en Facebook. Y de igual manera, ahí a veces aparece también un número y pueden también mandar por WhatsApp a lo mejor algunas preguntas, y si no, a través de la página. Posteriormente, la siguiente semana, yo creo, ya estará el encuentro, ya estará presente en la página de YouTube. Entonces ustedes lo pueden sintonizar también ahí. Y bueno, ahorita tenemos ya a la doctora Geraldine Casas. Ella también está estudiando en el Instituto Dr. Yuri Cutler, y nos va a hablar de resorción radicular externa. Es el caso de un molar. Entonces, recordemos, nada más recapitulando un poco, el caso pasado fue de resorción radicular interna y este es resorción radicular externa. Ambas muy importantes, y espero les sea de mucha ayuda al finalizar y durante también el programa, porque se hablarán de cosas muy interesantes para ustedes. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Buen día y pues bueno, cuéntenos su caso. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la resorción radicular externa. Es un caso clínico de un molar del órgano dentario 46.
Como sabemos, la resorción radicular es algo que se va a presentar frecuentemente en la consulta. Puede haber de 3 tipos, está clasificada por resorción radicular externa, resorción radicular interna o puede ser mixta. Generalmente se va a asociar a procesos inflamatorios crónicos como la periodontitis apical o el absceso crónico, y es importante tenerla en cuenta en la consulta privada. En este caso vamos a empezar. La ficha de identificación de nuestro paciente es un paciente de sexo masculino de 20 años de edad, estado civil soltero, ocupación estudiante. El motivo de consulta por el cual llega al instituto es endodoncia, antecedentes personales patológicos como diabetes mellitus, VIH, algún tipo de cáncer, hipertiroidismo y demás, interrogados y negados, alergias interrogadas y negadas. En la historia del dolor, el paciente refiere que no tiene dolor, no presenta dolor en el diente, no presenta dolor en la encía, no refiere dolor a la masticación ni dolor al frío, no presenta dolor al calor, no presenta dolor con dulces o ácidos, tampoco presenta dolor espontáneo ni dolor provocado, no refiere dolor nocturno, el dolor no es irradiado, el paciente identifica exactamente el órgano dentario y no presenta ningún dolor post-restauración. En las pruebas de diagnóstico tenemos que la respuesta al frío va a ser negativa, la respuesta al calor también es negativa, el dolor a la percusión vertical es negativo, dolor a la percusión horizontal negativo. A las pruebas de sensibilidad eléctrica en el órgano 46 no tenemos respuesta, y para verificar eso nos vamos al homólogo, que sería el órgano dentario 36, y este nos va a responder positivo a la prueba eléctrica con un +4. Vamos a encontrar que tiene una fístula endodóntica y fístula peririzodóntica. Nos vamos a dar cuenta de esto por la fistulografía, que se suele realizar con una gutapercha previamente desinfectada en clorhexidina del número 25. La respuesta al fresado dentinario es negativa, no tenemos movilidad dental, y al sondeo vamos a tener por vestibular 222 y por lingual 222. El metaendodonto, no vamos a encontrar aumento de volumen, no tenemos dolor a la palpación. En la apariencia rentgenográfica no vamos a tener una apariencia normal, vamos a tener el desmorrizodonto ensanchado, tenemos una metaendodontitis rarefaciente y no encontramos metaendodontitis condensante, tenemos una caries de gran tamaño y no se ven signos de fractura. Encontramos que si hay caries, sí se puede restaurar, no encontramos líneas de fractura, el ápice completamente cerrado, no encontramos ápice abierto, el conducto no es muy curvo, no se encuentra calcificado y sí es visible una resorción externa y no encontramos resorción interna. Nuestro diagnóstico va a ser un tratamiento iniciado previamente, ya que el paciente se presenta con un acceso parcialmente realizado, y nuestro diagnóstico va a ser un absceso apical crónico. Bueno, como muchos sabemos, la característica principal del Instituto Cutler es las tomas radiográficas que se toman. Vamos a tener la orto, la mesio, la radiografía disto, vestibular y lingorradial. Estas nos van a quitar mucho ruido de la radiografía y nos van a permitir ver estructuras que normalmente no se ven. Se va a realizar el acceso con una fresa de carburo del número 6. Se rectifica con Gates 321. Vamos a tener que el primer molar tiene 4 conductos y vamos a tomar nuestra cabometría. En el conducto mesiovestibular empezamos con una lima 20 a 18 milímetros. Todo esto se hizo con ayuda del localizador de ápice. En el conducto mesiolingual tenemos una lima 20 a 18 milímetros también. El conducto disto vestibular vamos a comenzar con una lima 15 a 15.5 milímetros. Y en el conducto distolingual vamos a comenzar con una lima 15 a 16 milímetros. La raíz distal es donde vamos a encontrar nuestra resorción externa. En este caso está asociado a un proceso inflamatorio crónico. En la radiografía es visible.
Bueno, vamos a hacer nuestra instrumentación. En este caso utilizamos una instrumentación reciprocante. Utilizamos el sistema Reciproc 40 y el sistema Reciproc, bueno, el sistema Reciproc 40 en las 4 raíces. Sin embargo, en las raíces distales, como obviamente era una pulpa necrótica ya asociada a un proceso inflamatorio crónico, vamos a terminar en apical con una lima 45. Al hacer esto, nuestra conicidad queda ya completamente terminada. Para ajustar nuestro cono maestro, nos quedamos en el instrumento que fue nuestro último instrumento. En el mesiovestibular tenemos un cono 40, mesiolingual tenemos un cono 40, distovestibular tenemos un cono 45 y en distolingual vamos a tener también un cono 45. A la hora de ajustar el cono es muy importante que se desinfecten las gutaperchas, 1 minuto de hipoclorito de sodio a su máxima concentración antes de que se haga la obturación. Nuestro protocolo de irrigación fue hipoclorito con activación ultrasónica pasiva, 4 ciclos de 20 segundos y al final se terminó con EDTA 1 minuto. Es importante también a la hora de sacar nuestros pasos del tratamiento de conductos, tomar en cuenta las angulaciones, ya que esto nos van a permitir ver exactamente en qué lugar de la raíz y del conducto nos encontramos. Vamos a hacer nuestro sellado apical y la obturación. Vamos a ocupar la técnica de precisión controlable y biológica, que es una técnica desarrollada por el doctor Yuri Kutler. Esta técnica nos va a permitir un mejor ajuste en apical de los conos y de las demás gutaperchas. Además de esto, utilizamos la técnica lateral con Max Paden, un Max Paden del número 50. El Max Paden va a ser una termoplastificación termomecánica y nos va a permitir que la gutapercha literalmente se derrita dentro del conducto para que ocupe exactamente el espacio del conducto. También es importante verificar la dirección en la que gira el Max Paden, porque si se mete en la dirección contraria puede botar todas las puntas de gutapercha. Y bueno, vamos a tener las röntgenografías finales. Vamos a tener la mesio, la orto y la disto. Evidentemente en las raíces distales la obturación quedó más corta por la resorción externa que presenta. Fue un tratamiento que se termina en 3 citas con medicación intraconducto entre cita y cita. El paciente se presentó con fístula, con tracto sinuoso en la primera cita. La segunda cita ese tracto sinuoso se dio, ya no se encontraba. Y pues nada queda más que estar al pendiente y hacer el chequeo radiográfico del paciente más adelante. Y sería todo. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció el caso? Cuéntenos, escríbanos al Facebook y cuéntenos todas sus dudas y todo lo que opinan. Al finalizar el programa, bueno, ya para cuando terminan de presentar todos los casos clínicos los doctores, al término de este programa ya daremos las preguntas o daremos las sugerencias o los saludos que ustedes manden. Doctora, muy bien, muchísimas gracias por presentarlo, realmente está muy interesante. Esperemos al final en cuanto a debatir un poco de algunas cosas de tratamiento y demás, pero muchísimas gracias, todo muy, muy bonito. Y no se sigan despegando de su pantalla, del del celular, de tablet, lo que tengan ahí presente donde estén sintonizándonos, porque van a seguir más casos clínicos. Entonces, ahorita nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el doctor Fernando Licona y los invito, dentro del marco de los 50 años del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al primer Congreso Virtual Interdisciplinario del día 4 al día 11 de julio, en donde podrás tener de 8 a 24 horas crédito. Recuerda que estás a un clic de actualizarte. Gracias. Hola, estamos aquí nuevamente. Acuérdense que estamos transmitiendo a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y estamos en el segundo encuentro estudiantil de endodoncia. Entonces, ya han presentado 2 casos clínicos. Para aquellos que apenas nos están sintonizando, una recapitulación. Vamos, 2 casos clínicos, el primero de resorción interna y el segundo de resorción externa. Ahorita
nos van a hablar de anatomía típica, algo que casi no se ve en la consulta clínica. Entonces, obviamente cuando llegamos a tener algunos casos, pues bueno, saber cómo se puede manejar esto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo llevarlo a cabo. Entonces, todos estos casos nos van ayudando mucho para saber una que otra cosita de que no tomamos en cuenta para realizar estos casos cuando nos llegan los pacientes. Tenemos aquí con nosotros al doctor Eric Baños Alanís. Doctor, buenos días. Él también es del doctor Yuri Cutler, ahí mismo estudió, y entonces nos va a presentar un caso bien importante de anatomía típica. Entonces no se pierdan lo que sigue, porque al final recuerden que tenemos todas las dudas que ustedes manden, las estamos presentando. Entonces aquí ya tenemos al doctor. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el colegio. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, entonces muéstrenos sus casos. Perfecto. Bueno, efectivamente les voy a hablar de anatomía típica del conducto radicular. Es la presentación de 2 casos clínicos. Como introducción tenemos que los objetivos del tratamiento de conducto según Cohen en su 11ª edición, alguno de ellos es la limpieza y conformación de todos los espacios pulpares, así como la obturación completa y correcta de estos espacios. La presencia de algún conducto sin tratar puede ser causa del fracaso endodóntico, de ahí que el conocimiento de la morfología y sus variaciones frecuentes es un requisito básico para el éxito del tratamiento endodóntico. Las ramificaciones o los conductos accesorios son una de las variaciones anatómicas mayormente encontradas dentro de la consulta. Estas van a resultar por la falta de formación de dentina alrededor de un vaso sanguíneo. El resultado es la formación de un pequeño conducto accesorio o un conducto como tal bien definido. Clínicamente no hay una manera de determinar con precisión ni la localización ni la salida de estos. Van a contener también tanto vasos sanguíneos como haces nerviosos, por lo cual no están exentos de patología pulpar. Según estadísticas, muchos autores han hablado de este tema, desde estudios muy clásicos hasta estudios demasiado enfocados a cierto tipo de ramificaciones, pero todos comparten una característica que nos dicen que segundos premolares maxilares, así como primeros premolares mandibulares, son los órganos dentales que mayor porcentaje de ramificaciones encontramos, variando un rango que va desde el 6% hasta el 75%, dándonos un promedio del 38.9%. Pasando directo al caso clínico, es una paciente femenina de 45 años, soltera, ocupación empleada, y el motivo de la consulta es una endodoncia. La paciente refiere haber padecido cáncer de ovario y matriz, es posoperada de histerectomía completa hace 10 años, alérgica a sulfas y toma bezafibrato como medicamento de uso cotidiano por presentar colesterol y triglicéridos altos. La historia dental es un primer premolar inferior izquierdo, un órgano 34, donde tenemos respuesta positiva a percusión vertical, prueba eléctrica negativa, movilidad negativa y sondeo normal. Aquí tenemos nuestra imagen donde alcanzamos a apreciar el espacio del ligamento ensanchado, una zona radiolúcida correspondiente a zona periapical del órgano 34, así como caries. Tenemos un diagnóstico de periodontitis apical sintomática, de un pronóstico favorable, tratamiento de conductos, y realizamos vaciamiento y desoclusión en la primera cita. Tenemos aquí nuestro estudio radiográfico donde tenemos una vista ortorradial, mesiorradial, donde alcanzamos a ver más o menos cómo empieza a dividirse un poco nuestro premolar. Aquí tenemos una distorradial, abajo tenemos linguoradial y vestíbulo radial. Cabe reconocer que al momento de revisar una radiografía periapical, nosotros debemos de apreciar claramente la longitud y la presencia de todo nuestro conducto radicular. En el dado caso, como por ejemplo en esta, donde encontramos un conducto que se ve claramente y en alguna porción de la raíz se pierde, seguramente estamos hablando de que ese conducto se está dividiendo o estamos presentando alguna otra patología, como podría ser un conducto en C, o si no, un taurodontismo, que también pueden encontrarse en los primeros premolares inferiores. Aquí en la primera consulta tratamos de localizar, de tomar nuestra longitud de trabajo. No podemos bajar completamente, por lo que después de cierto tiempo de consulta decidimos dejar ahí nuestra instrumentación, activamos el hipoclorito, utilizamos hipoclorito a su máxima concentración, al 5.25%, realizando irrigación ultrasónica pasiva y dejando medicación intraconducto y curación.
Al día siguiente hay una agudización, que es un absceso apical agudo, hay ligero exudado purulento, por lo que nosotros decidimos continuar el tratamiento hasta encontrar alguno de los conductos. Aquí podemos tener uno, trabajamos con limas tipo C-Pilot, que en lo particular son las que más me agradan para trabajar conductos calcificados, ramificaciones o algún conducto un poquito difícil de bajar. Como podemos apreciar, es un conducto totalmente irregular, por lo que decidimos realizar únicamente en esta cita instrumentación manual. La agudización persiste, al siguiente día la paciente llega, seguimos con el mismo diagnóstico, absceso apical agudo, hay abundante drenado purulento, continuamos con instrumentación manual y medicación intraconducto, aún no podemos bajar el otro conducto, por lo que decidimos complementar nuestro tratamiento con medicación antibiótica. ¿Por qué? Porque no podemos bajar un conducto, porque el exudado todavía sigue siendo abundante, la paciente presenta dolor, hay una ligera inflamación y dolor a la palpación. Por eso mandamos clindamicina 300 miligramos cada 6 horas por 7 días y la paciente ya estaba con ketorolaco y tramadol cada 8 horas con 3 días de evolución. Se le programa cita en 2 días y seguimos. Al momento de quitar la curación volvemos a apreciar ligero exudado purulento, pero la sintomatología más o menos iba bajando. No había desaparecido del todo, pero llevábamos una mejoría. Encontramos aquí el siguiente conducto y seguimos sobre este conducto intentando bajar, hasta que pudimos localizar completamente el conducto y llegar a nuestra longitud de trabajo. La agudización persiste, realizamos instrumentación manual y una vez terminando la instrumentación manual, nosotros optamos por instrumentación manual en ese momento porque no podíamos meter un rotatorio, no podía entrar, no identificábamos bien dónde estaban las entradas. Ya una vez instrumentados manualmente ya pudimos identificar completamente las 2 entradas y pasamos a instrumentación rotatoria con limas M2. Se realizó irrigación ultrasónica pasiva con hipoclorito al 5.25%, eliminamos capa residual con EDTA al 17% por 1 minuto. Aquí nuestro pronóstico ya cambia a reservado a evolución, se habla con la paciente y se le comenta que existen otras opciones como puede ser la cirugía. En la siguiente cita ya tenemos aquí bien determinada nuestra longitud de trabajo con limas K. Se realizan 2 recambios de hidróxido de calcio con un intervalo de 14 días cada uno. Fue ahí hasta que la paciente empezó a mostrar mejoría. Solamente presentaba ligera molestia a la percusión vertical, de ahí que nosotros decidimos pasar a la obturación. Independientemente, cada uno de los 2 conductos, tanto lingual como vestibular, ajustaban con conos de amplio calibre, vestibular 70 y lingual 60. Al momento de meter los 2, pues notamos que ninguno, bajaba uno y el otro no, por lo que decidimos tomar nuestro conducto vestibular como nuestro conducto principal y el lingual pues irlo bajando de calibre las gutaperchas hasta que nos ajustara o nos bajara una punta, que en este caso sería un cono 45. Pasamos a realizar nuestro sellado con técnica de precisión controlable y biológica, donde alcanzamos a apreciar una pequeña extrusión del cemento, por lo que decidimos pasar a una técnica de condensación lateral, con la cual podríamos tener un poquito más de control de nuestro material y de nuestras puntas accesorias. Y aquí tenemos nuestras imágenes finales, ortoradial, mesioradial y distoradial, donde alcanzamos a ver que efectivamente los 2 conductos se obturaron de manera completa y no se agravó la extrusión que ya teníamos. Otra de las variaciones anatómicas que frecuentemente encontramos es un conducto en C. Es una variante anatómica que comúnmente la encontramos en segundos molares mandibulares. Se caracteriza por presentar una aleta que va a conectar a los 2 conductos de la raíz. Radiográficamente la encontramos como una raíz fusionada, ya sea en su cara vestibular o en su cara lingual. Tiene una cámara pulpar profunda y de una apariencia inusual que se asemeja mucho a una C de casa. Y antiguamente se decía que esta variación parecía estar determinada genéticamente y podía ser utilizado para rastrear el origen étnico de algunos sujetos. Esto se decía porque los estudios que había en un inicio se realizaban únicamente en población asiática, específicamente población china, donde había una prevalencia de aproximadamente el 31.5% de incidencia de conducto en C, pero con el tiempo hubo estudios en diferentes países, incluido México, donde se realizaron estudios tanto en restos prehispánicos como en población actual, donde tenemos una prevalencia de aproximadamente el 36.8%. Cabe mencionar que también este conducto presenta una bilateralidad de aproximadamente el 70% en población china y del 77% en población mexicana. Esto
¿Esto qué significa? Que si un paciente tiene, por ejemplo, un conducto en C en un órgano 47, en el 77% de los casos lo va a presentar también en el 37%. Estos conductos van a tener áreas irregulares, que normalmente los vamos a conocer como istmos o aletas, donde van a albergar restos de tejidos blandos y restos infectados. De ahí que hay muchísimas técnicas modificadas para manejar este tipo de casos. Normalmente podemos encontrar ya sea desde un conducto hasta 2 o 3 conductos, como es nuestro caso clínico. También los conductos pueden ser conductos independientes que terminan en ápice radiográfico, conductos que terminan antes o conductos que pueden estar fusionados. Pasando a nuestro caso clínico, es una paciente femenino de 21 años, estado civil soltera, estudiante y acude a nuestra consulta por presentar dolor de muela. Antecedentes personales patológicos sin relevancia. Tenemos que es un órgano 47, segundo molar inferior derecho, que nos refiere signos positivos a percusión tanto vertical como horizontal, prueba eléctrica negativa, movilidad negativa y sondeo normal. Tenemos aquí nuestra imagen radiográfica donde apreciamos que efectivamente tenemos una sola raíz, tenemos espacio de ligamento ensanchado, se alcanza ligeramente a apreciar una zona radiolúcida en la zona periapical y es una cavidad abierta con caries. Nuestro diagnóstico es una periodontitis apical sintomática de pronóstico favorable, el tratamiento de conductos y se realiza vaciamiento y desoclusión en la primera cita. Nuestro estudio radiográfico aquí lo tenemos, vista ortorradial, mesiorradial, distorradial, donde alcanzamos a apreciar ya bien delimitada nuestra lesión periapical, por lo cual estamos hablando de que ya tenemos un conducto infectado. Abajo tenemos vistas vestíbulo y lingorradial. Tomamos longitud de trabajo con lima C, donde podemos apreciar que tenemos un conducto mesial independiente y el conducto lingual se conecta con el conducto distal. Aquí la mayoría de los autores nos recomienda trabajar con hipoclorito a su máxima concentración. Nosotros en el instituto normalmente trabajamos con esta concentración. Aquí tenemos una vista de nuestra cámara pulpar que les comentaba que es una vista completamente irregular. De acuerdo a la configuración de Fant, estamos hablando de nuestro caso, que es una configuración de punto y coma. Aquí lo tenemos, punto y coma, y tenemos aquí un istmo demasiado grande, que es el que va a conectar a nuestros conductos. Normalmente estos istmos o estas aletas no se van a trabajar. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de perforarlas. Entonces de aquí nos tenemos que valer de una irrigación total y abundante a hipoclorito a su máxima concentración, así como activación ultrasónica del mismo, eliminación de capa residual con EDTA y medicación intraconducto, porque tenemos un conducto infectado. Nuestra raíz es una raíz de tipo 1, que es una raíz cónica o cuadrada, que tiene ya sea un conducto mesial o un conducto distal que se van a unir y van a compartir un mismo foramen. Aquí realizamos la instrumentación con instrumentación rotatoria, con TF Adaptive, se realizó activación ultrasónica del hipoclorito, eliminación de capa residual con EDTA al 17% y medicación intraconducto. En la siguiente cita, la paciente está asintomática, procedemos a realizar protocolo de irrigación final con hipoclorito de sodio al 5.25% y EDTA al 17% durante 1 minuto. Aquí tenemos nuestro sellado, se realiza el sellado con técnica de precisión controlable y biológica y cemento a base de hidróxido de calcio. La mayoría de los autores nos recomienda obturar este tipo de conductos con condensación termoplástica de la gutapercha. ¿Por qué? Porque así ayudamos a obturar ese istmo o esa aleta tan grande que tenemos. La gutapercha termoplastificada puede llegar a fluir a través de esta aleta y también la fluidez que nos permite esta técnica pues ayuda a desplazar mejor el cemento. Aquí podemos alcanzar a apreciar que pues más o menos antes de la condensación ya tenemos aquí zonas que corresponden a nuestro cemento. Tenemos aquí nuestras imágenes finales donde tenemos ya la obturación y la condensación terminada, donde nosotros en un inicio aparentemente teníamos un conducto independiente que era el conducto mesial, pero aquí podemos apreciar que en realidad no es independiente, sino prácticamente se une a lo largo de toda la raíz. Una vista mesiorradial y distorradial, aquí donde alcanzamos a ver prácticamente aquí el conducto mesial, el conducto lingual se alcanza a ver ligeramente y el conducto distal. Cabe mencionar que todo el istmo no tiene la misma
radioopacidad de la gutapercha, porque normalmente se obturan con cemento, no con gutapercha. Hay estudios que nos refieren que este istmo se rellena de cemento, no tanto de gutapercha, pero pues por eso se recomienda la obturación de gutapercha termoplastificada, pues para asegurar que algo fluya más allá del cemento. Aquí tenemos nuestra comparativa de la imagen de la vista de la cámara pulpar, donde tenemos el inicio y el final ya obturado, donde alcanzamos a ver que efectivamente nuestra gutapercha fluyó en ese istmo o en esa aleta que nosotros tenemos, pero pues la verdad no podemos asegurar que todo el contorno de nuestra raíz está obturada con gutapercha. Y bueno, esto sería todo. Doctor, muchísimas gracias. Usted presentó, bueno, el doctor presentó 2 casos clínicos de anatomía típica. Espero que para ustedes les funcione mucho todo lo que él está comentando de cómo lleva sus casos, porque realmente en la consulta endodóntica, pues muchas veces tenemos anatomía típica y no sabemos cómo llevar a cabo estos tratamientos. Igual el conducto en C es algo que no es muy común que se dé, sin embargo, cuando se da, pues bueno, saber cómo llevarlo a cabo. Entonces, acuérdense que ya nos falta un caso clínico y al término de ese caso clínico se realizarán algunas preguntas y espero que también sea de ayuda para ustedes. Recuerden que estamos en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y ustedes pueden escribirnos a través de su página de Facebook y ahí todo lo que nos comenten lo vamos a mencionar al término del programa. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y no dejen de seguir esta transmisión porque todavía falta un caso clínico y ahorita nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el doctor Fernando Licona y los invito, dentro del marco de los 50 años del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al primer Congreso Virtual Interdisciplinario del día 4 al día 11 de julio. En donde podrás tener de 8 a 24 horas crédito. Recuerda que estás a un clic de actualizarte. Gracias. Hola, ya estamos aquí de regreso y bueno, primero que nada quiero hacer una aclaración porque tuve un pequeño error hace un momento. Cuando comenté que el congreso empieza mañana, es correcto eso, sin embargo, empieza a las 8 de la noche, no a las 8 de la mañana, sino a las 8 de la noche. Entonces, mañana empieza el congreso, es el primer congreso virtual interdisciplinario del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y se llevará a cabo del 4 al 11 de julio. Esto va a ser a través de la página del colegio y van a haber diferentes temas y de todas las especialidades y las pláticas van a estar presentes durante las 24 horas de ese mismo día. Ajá. Entonces, cualquier cosa, recuerden que van a seguir estando los promos durante todo ese tiempo en la página del colegio para que ustedes vayan checando, los doctores también que van a estar presentes, las ponencias que se van a dar, entonces todo eso es importante y ustedes lo pueden ir checando en la página del colegio y recuerden que están a un clic de actualizarse. Bueno, regresando al tema del encuentro de endodoncia. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos los doctores, gracias doctores, gracias a los 4, todos estuvieron muy bien, los casos estuvieron muy bien y antes que las preguntas y todo para que no estén como tan nerviosos, vamos a empezar con algo lindo, todos los saludos y las buenas felicitaciones que le mandan. La doctora María Luisa Juárez Rivera dice buen día y saludos desde Hermosillo, Sonora. Buenos días, Apolo Espinosa, buenos días, y Jorge Sánchez le manda saludos a Fanny. Ale Romero, los cutlerianos ponen muy en alto el área de endodoncia. Jimmy, Vero, Elvia, Lili mandan felicitaciones y Lili manda felicitaciones a su hermano Eric, que es todo un orgullo para la familia. ¡Ay, muy bien! Jenny Flores, genial, ese es mi dentista, felicidades. Y así hay muchísimos. Vero Vega, Claudia Patricia, Carlos Gasga, Víctor Gómez y Diana Cortés. Muchísimas felicidades, todos ellos mandan felicitaciones. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo de la serie de las preguntas. Creo que hay
como todo en esta vida, siempre hay como diversos comentarios. Algunos doctores pensarán por qué llevaron a cabo ese caso así, por qué lo tomaron de esta manera, por qué obturaron así, por qué medicaron con esto. Para eso son los encuentros, para opinar, para decir cómo nosotros llevamos a cabo ciertos casos, y en ese sentido, bueno, tratar de, o mejor dicho, aprender de eso y llevarlo mejor, ¿no? Para la doctora Mari García, comentan, siempre que se hace la extrusión del hidróxido de calcio en ese tipo de lesiones, cuando las lesiones son grandes y extensas, siempre se debe hacer extrusión del hidróxido de calcio, o nada más en esta, o por qué usted lo llevó así. No, es una opción de tratamiento, no siempre se va a hacer la extrusión de calcio. En este caso, yo quise intentar ese tipo de tratamiento hasta ahorita, bueno, hasta los 3 meses que el paciente siguió bajo control, no había habido ningún problema. Ahorita ya desapareció el paciente, pero es una opción de tratamiento, no es obligación. Ok, ¿y con qué vehículo ocupó para mezclar el hidróxido de calcio? ¿Y por qué ocupó ese vehículo? Claro, cuando hice la extrusión del hidróxido de calcio, cabe destacar que se hace la combinación con agua bidestilada. Cuando se deja como medicación intraconducto, se hace la mezcla con hipoclorito de sodio a su total concentración, ¿ok? Ok, y otra cosa, ¿por qué en el momento dado de si el paciente llega con exudado purulento, en algún momento a usted le pasó por la mente a lo mejor realizar el tratamiento quirúrgico en una misma cita y obturarlo? Sí, y a lo mejor ¿por qué decidió llevarlo como un poco más como a control, por así decirlo? De acuerdo a las respuestas que nos dieron los dientes, si recordamos, el órgano dental 21 era el único necrótico, 22 y 23 se encontraban dentro de esta lesión. Si yo decidía hacer el tratamiento quirúrgico en ese momento, teníamos que hacer tratamiento de conductos también en los órganos 22 y 23 que me estaban respondiendo como vitales. Entonces no queríamos cortar ese aporte sanguíneo. Ok, muchísimas gracias. Tengo aquí una pregunta. Perdón, no importa. Tengo aquí una pregunta, igual es como para, en ese caso, y comenta que si podría repetir, la doctora Diana comenta que si podría repetir la técnica para infiltrado del hidróxido de calcio hacia los tejidos perirradiculares. Bueno, como lo vimos en el video, la extrusión del hidróxido de calcio se hace con un léntulo y la condensación con teflón. Y así varias veces, más o menos 1 hora se estuvo extruyendo el hidróxido de calcio hasta que se llegó a ese resultado. Ok. Usted mencionó que llevó el hidróxido de calcio con léntulo. ¿Con algún otro instrumento con el cual usted sugiera, o ese es su preferido? O? En este caso se nos hizo un poquito más rápido, por el tamaño de la lesión. Queríamos colocar mayor hidróxido, tanto como se pudiera. Se puede utilizar alguna lima, conos de papel, Okay. Con lo que mejor se acomode. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Y, en el caso de la resorción, bueno, tuvimos 2 casos de resorción. Uno fue resorción interna y otro fue resorción externa. Para el doctor David Rendón, que nos habló de resorción interna, ¿cómo es que usted pudo diagnosticar, nos preguntan aquí, cómo es que usted pudo diagnosticar este tipo de resorción? Bueno, en cuanto al diagnóstico, son muchos los criterios que podemos tomar, pero recordemos que el diagnóstico en estos casos va a ser por hallazgo, ¿no? Vamos a tomar las radiografías de rutina. Por lo general, este tipo de tratamiento, este tipo de afecciones son asintomáticas, entonces por lo general van a ser por hallazgo, pero la confirmación nos las va a dar la radiografía. Como lo decía en la plática, se pierde la continuidad del conducto, y otro signo que también nos puede ayudar bastante es una coloración rosácea en el diente. Eso también nos habla inmediatamente de que hay algún tipo de resorción en el diente. Ok, ¿y por qué usted decide obturar con MTA la parte coronal del diente?
Bueno, como también lo mencioné, estaba comunicado hacia el periodonto, entonces si utilizábamos gutapercha y más que lo estábamos haciendo con una técnica termoplastificada, es muy fácil que se salga hacia el periodonto, ¿no? Entonces no queríamos hacer esta extrusión y por otro lado queríamos sellar en su totalidad el conducto radicular para que no existiera ya esa comunicación con el periodonto. Ok. En base a eso, también el doctor Gadiel nos pregunta cómo es que si estaba comunicado hacia el periodonto, ¿por qué no llamarle resorción mixta? Sí, de hecho es lo que comentamos, está clasificada como una resorción mixta o comunicante. Ok. En ese sentido, doctor, ¿alguna indicación nada más para la obturación, sino tal vez para irrigantes? ¿Cuál usted sugiere que sea el mejor irrigante en este caso y a qué concentración? En este caso decidimos utilizar el hipoclorito de sodio al 2.5% porque, como lo comentábamos, es muy fácil que haya extrusión hacia el periodonto, entonces cuidamos en todo momento que no existiera esa extrusión del hipoclorito. Y también pues obturar totalmente el conducto con el MTA, como ya lo mencioné anteriormente, para sellar bien esa perforación. Es como sellar cualquier otro stripping que nosotros podamos tener en el conducto y que el conducto quede totalmente sellado y no haya ninguna extrusión de ningún tipo de material. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted realizó medicación intraconducto? ¿Realizó recambios? Sí. ¿Cuánto Sí, tiempo? se realizaron 3 recambios de hidróxido de calcio y esto se hacía con la finalidad de que se detuviera bueno, aunque el diente ya no está vital y siempre que tenemos una resorción interna va a estar activa únicamente si está vital, porque necesita el tejido pulpar para llevar a cabo la parte clástica, pero de todos modos decidimos medicar con hidróxido de calcio para poder tener la certeza de que se estaba eliminando cualquier tipo de productos bacterianos del conducto radicular. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ustedes, doctora. La doctora Geraldine Casas. En ese mismo sentido, doctora, usted también nos presentó un caso de resorción. ¿Por qué tener una consideración especial con las resorciones externas y no solo tratarlas como raíces cortas? ¿Por qué tener como esa consideración? Bueno, de entrada hay que tomar en cuenta que las resorciones, bueno, en este caso se dio por un proceso inflamatorio crónico y la resorción externa, tanto como la interna, como mencionaba mi compañero, pueden ser comunicantes. Entonces, a la hora de meter el irrigante, es importante descartar esta posibilidad de que sea una resorción mixta. Otra consideración también es a la hora de sacar la cabometría, porque hay que recordar que nuestra lima maestra, nuestra primer lima, tiene que ajustar correctamente, lo cual de repente es un poco complicado con las resorciones externas. Otra consideración, insisto, son las tomas radiográficas. Estamos acostumbrados y queremos ver nuestra lima y nuestra gutapercha al final de la raíz. Sin embargo, si recordamos en este caso, en la ortorradial no era muy notoria esa resorción hasta que nos vamos a las angulaciones verticales. Entonces, creo que esas son las principales consideraciones que hay que tener en cuenta. Usted al momento de obturar utiliza una técnica plastificada, por así decirlo, y utilizó un instrumento que se llama MaxPaden o Rotary Obturator. ¿Cómo es que usted ocupa este instrumento? Ok. Bueno, el MaxPaden es una técnica que entra en las técnicas termomecánicas. Lo que hace es que nos va a plastificar la gutapercha dentro del conducto. El instrumento es muy parecido a una lima Hedstrom que vamos a utilizar con la pieza de baja. Hay que cerciorarnos que gire a favor de las manecillas del reloj, porque si no nos puede botar la gutapercha. Si no tenemos el tacto muy desarrollado, como por ejemplo en mi caso, lo que hago es que coloco una gasa y verifico la dirección de la pieza de baja. Si la gasa se me bota en sentido contrario, quiere decir que estoy en la dirección correcta. El MaxPaden tiene que entrar girando al conducto. Se utiliza una técnica de condensación lateral y hay que dejar espacio para que entre el MaxPaden. Ese espacio nos lo va a dejar nuestro espaciador
y nos tenemos que quedar 4 milímetros cortos más o menos de nuestra longitud de trabajo. Si estamos a 20, tenemos que meter el MaxPaden máximo a 16, a 15 milímetros. El MaxPaden viene seriado también y generalmente nos vamos a ir 2 números arriba de lo que es nuestro último instrumento. Por ejemplo, si acabamos en una 40, podemos meter un MaxPaden 50. Y no tiene que estar más de 10 segundos dentro del conducto porque esto genera calor y puede ocasionar molestia al paciente y dañar el ligamento. Ok. En la obturación usted utilizó también algún cemento o como MTA o algún cemento sellador diferente. No, se utiliza el cemento normal, el Silapex, se hace el sellado apical de técnica y precisión controlable y biológica y solo se verifica que el cono de gutapercha, el cono maestro, quede completamente ajustado, que no nade en nuestro conducto. Ok, muchísimas gracias, doctora. A usted. Ok, el doctor Eric Baños, él recordemos que nos presentó un caso de anatomía típica. Bueno, 2 casos clínicos de anatomía típica. En el primer, ay, ya nos están destruyendo aquí el set. Dios mío. Ok, en el primer caso que usted nos comentó, bueno, que nos presentó, mandó algún tipo de antibiótico. ¿Por qué mandar antibiótico o por qué prescribir algún antibiótico-terapia en ese caso del premolar? Ok, bueno, los que estamos inmersos en el mundo de la endodoncia, pues sabemos que no es muy común mandar antibióticos. ¿Por qué? Pues porque hay, la mayoría de nuestras bacterias son anaerobias. Al momento de abrir, pues ya estamos metiendo oxígeno, estamos haciendo un barrido también con nuestros instrumentos, y aparte pues estamos metiendo hipoclorito de sodio, sonicándolo, medicación intraconducto. Pero en este caso se decidió por diferentes factores. El primero es que no dejaba de drenar la paciente. Día con día iba aumentando el drenado y además estábamos presentando ya la presencia de inflamación, dolor a la palpación. Entonces también, como no habíamos bajado uno de los conductos, entonces no estábamos asegurando nuestra correcta y completa limpieza de los 2 conductos que teníamos en ese caso. Por eso decidimos complementar el tratamiento con antibiótico. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Y qué tan común es encontrar un conducto en C en la consulta endodóntica? Ok, pues yo creo que es más común de lo que la literatura nos dice, por lo menos a mí en lo particular, en lo que estudié o en lo que llevo de consulta privada, es más raro encontrar un segundo molar inferior con anatomía normal a un conducto en C. Por ejemplo, a lo mejor radiografías de a lo mejor un premolar o un primer molar inferior, alcanzamos a distinguir también los segundos molares y también presentan raíces fusionadas, lo que nos habla de probablemente un conducto en C. Entonces yo creo que es más común de lo que la literatura nos reporta. O a lo mejor ya saben los demás doctores que usted trata conductos en C y se los mandan, porque a mí realmente los casos que yo he visto en conductos en C no han sido tantos como el de usted, pero muchísimas felicidades, qué bueno, eso está padrísimo que usted pueda tratarlos y que pueda proporcionarnos todos esos tips. Por ejemplo, en algún momento cuando habló de la instrumentación, también nos preguntan aquí si instrumentar tanto el conducto no lo debilita. Ok. Esto, por ejemplo, en el premolar, nuestros conos que ajustaban era un 70 en vestibular y un 60 en lingual. Decidimos hacer la instrumentación tan amplia por diferentes cuestiones. La primera es que no teníamos bien identificado dónde entraba nuestra lima, no teníamos identificado bien la dirección de cada uno de los conductos. Es por eso que intentamos ampliar lo más posible para que en citas posteriores pudiéramos meter ya instrumentos rotatorios. Además, ya checando nuestras radiografías finales, pues tampoco se ve tan instrumentado. Sí es una instrumentación amplia, les digo, era un cono 70, pero tampoco violamos nuestra regla de los tercios. Entonces, aunque es una instrumentación amplia, no creo que debilite el diente porque nuestros tercios no se ven comprometidos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta del doctor Jorge Ortiz. Comenta, el primer doctor utilizó hipoclorito al 2%, el doctor David Rendón, en un incisivo con resorción interna y absceso, y el doctor Eric Baños utilizó hipoclorito al 5%. ¿De qué depende la concentración del hipoclorito? Cualquiera de los dos.
Bueno, en este caso, como ya lo mencionó el doctor Eric, nosotros siempre tratamos de utilizar el hipoclorito de sodio a su máxima concentración, pero en este caso tenía en particular el miedo de que el hipoclorito de sodio se pudiera extruir hacia los tejidos, y bueno, entonces por eso es que decidí bajar su concentración para poder tener mayor seguridad en mi tratamiento de que no se pudiera extruir el hipoclorito y optar por otras cosas como son la medicación intraconducto con el hidróxido de calcio para bajar la carga bacteriana. Y bueno, en mi caso, yo por lo general siempre trabajo con hipoclorito a su máxima concentración, sobre todo en estos dos casos, pues eran casos infectados, y sobre todo el conducto en C, pues no podemos instrumentar el istmo o la aleta, entonces por eso nos valemos de hipoclorito a su máxima concentración, pues porque la mayoría de los autores nos refieren que la limpieza de estas aletas normalmente se hace por la activación ultrasónica del hipoclorito, no tanto por una instrumentación, aunque sabemos que el hipoclorito a su mínima concentración diluye tejido necrótico, pero en este caso pues por lo general siempre trabajo así, y pues también la bibliografía nos reporta que debemos de trabajar a máxima concentración para poder limpiar esos espacios a los que no alcanzan a llegar nuestras limas. Doctor, muchísimas gracias. Espero estas preguntas que les hicimos, espero hayan respondido un poco a sus dudas. Realmente nos mandaron muchas y también nos mandaron muchas felicitaciones. Bueno, a los doctores, yo ya me estoy incluyendo, pero a los doctores. Y la verdad es que son tantas y el tiempo es un poco corto, entonces espero que se haya respondido con todo esto, todas sus dudas. Y antes de terminar también, estoy checando aquí Facebook y quiero decir los últimos. La doctora Sandra Morales Ornelas comenta que ella pensó que no habían mandado sus saludos, pero bueno, ya lo estamos mandando, y dice felicidades a los expositores. Y también Marlene, felicidades. Sergio Campo, felicidades. Y bueno, espero que si alguno se nos pasó, no es por mala onda, sino que tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, espero les haya gustado. Recuerden que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas no nada más hace encuentros estudiantiles de endodoncia, sino también de odontopediatría, ortodoncia y de algunas otras especialidades. Sintonicen la página, recuerden que hay pláticas virtuales de la Academia Mexicana de Endodoncia, pláticas virtuales de endodoncia, también tenemos pláticas virtuales de algunas otras especialidades. Mañana empieza el primer congreso virtual interdisciplinario del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Recuerden que empieza a las 8 de la noche, va a haber diferentes temas, diferentes ponencias, diferentes áreas, con créditos también importantes que les van a dar, y bueno, van a estar las conferencias presentes las 24 horas del día para que ustedes las puedan checar. Recuerden que el primer encuentro, el primer congreso interdisciplinario es lo que apenas está realizando el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y lo cual les da una grata satisfacción para que ustedes puedan tener algunos créditos y tener mucho más temas. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estarnos escribiendo, muchas gracias por todas las felicitaciones, y espero les haya gustado mucho. ¿Alguna cosa que quieran decir antes de irnos? Vamos solamente a agradecer la oportunidad de esta plática. Ok, bueno, muchas gracias y que tengan bonito día, y recuerden que ya mañana está el congreso, están a un clic de actualizarse. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el doctor Fernando Licona y los invito, dentro del marco de los 50 años del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al primer Congreso Virtual Interdisciplinario del día 4 al día 11 de julio, en donde podrás tener de 8 a 24 horas crédito. Recuerda que estás a un clic de actualizarte. Gracias.